Muy buenos días. Un gusto poder saludarles esta mañana, dándole gracias a Dios por la oportunidad. Y de nuevo en Tertulia Política todos los jueves, recuerde, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 11 de la mañana. Y hoy tenemos una invitada especial, se trata de Diana Murillo, ¿verdad? Doble M. Sí, señor, muy buenos días y gracias por la invitación, don Dago. No, un placer compartir con vos esta mañana. Inauguramos este programa hace más de 2 meses, precisamente con Diana, pero ya han pasado más de 2 meses y ya inició la campaña. Eso fue en septiembre que hablamos y ya en octubre inicia campaña. Y entonces queremos que nos cuente cómo va ese proyecto de diputación, que este es por cierto, les indico a toda nuestra audiencia que es el primer lugar por la provincia de Alajuela del Partido Liberación Nacional, que lidera don Álvaro Ramos, que por cierto estará también en el debate que organiza el CETEC, creo que es, ¿verdad? Para el próximo 12 es. Sí, va a ser en el CETEC, pero está siendo organizado sí por Canal 14 y por también todos los medios de comunicación que se han unido a esta causa de que hay que salir a votar, ¿verdad? Hay muchas opciones, por Viernes 12, supuesto, ¿verdad? sí, por supuesto que nosotros pues aprovechamos para invitar a que conozcan nuestro plan de gobierno, nuestro planteamiento y que ojalá nos apoyen. Pero hay más opciones en caso de que lo estén pensando. La importancia de esto y de nuestro sistema democrático es que la gente salga a votar. Entonces, una cordial invitación para que todos realmente salgamos a votar y participen si están indecisos viendo este debate el 12 de diciembre. Ahí van a estar los candidatos respondiendo preguntas de interés para la región y ustedes podrán darse una idea de cuál es el plan de gobierno y cuáles son las ideas de Álvaro Ramos y así convencerse y tener un voto informado. Viernes 12, ¿a qué hora será el 6 de la tarde. 6 de la tarde, para que en todos... el CETEC. En el CETEC organiza TVN Canal 14, próximo viernes 12 de diciembre a las 6 de la tarde en el CETEC. Esas instalaciones hermosas donde puede acudir muchísima gente, ¿verdad? Y me imagino que cada candidato tiene algún espacio. Cada candidato, le entendí a la directora del noticiero, nos va a dar una cantidad de espacios y luego lo van a abrir al público, pero sí hay que inscribirse porque el cupo es limitado por la capacidad del auditorio, entonces sí estén pendientes para inscribirse si quieren participar ahí de forma presencial, pero también se va a transmitir. Eso es muy importante, que va a haber transmisión también en vivo. Entonces, estar pendientes de ese debate. ¿Ya se tiene la confirmación de cuántos van a participar? No lo sé, don Dago. Todavía no lo Sí, sabe. nosotros sí confirmamos, pero no sé los demás candidatos. Bueno, vamos a ver quiénes son los valientes que van a venir. Y se va a venir doña Laura Fernández, que algunos no ha ido, ¿verdad? Vamos a ver si va a aparecer doña Laura No Fernández creo también. sinceramente que aparezca. Creo que claramente ella ha manifestado que no va a participar en debates y no sé si haría una excepción acá, pero ojalá que sí venga, porque es importante y creo que es una responsabilidad de cada candidato de exponer sus ideas y su plan de gobierno para que el voto sea informado. Bueno, y quiero contarles que estamos negociando aquí, ¿verdad? Casi en vivo, ya ahora en este momento en vivo con Diana para ver si tenemos al candidato a la presidencia de Liberación Nacional, don Álvaro Ramos, el próximo viernes 12, un ratito aquí en el noticiero que podamos Esperemos que compartir. sí, esperemos que sí. La agenda siempre es muy apretada cuando visita estos cantones, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo que pase por acá, por lo menos un saludo y conocer la estación de radio también. Queremos eso, que conozca la estación de radio, no solamente él, sino todos los candidatos a la presidencia, porque también es una lucha ahorita que hay, ¿verdad? A nivel de la situación de frecuencias, que eso es otro tema que ocupo, que también me cuente cuál es su posición. De actualidad. ¿Cuál es su posición, Diana? Bueno, de una vez. Diferente a ese tema, sí. Vamos tema. a empezar por el último. Sí, bueno, nuestro candidato incluso ya se ha manifestado, don Álvaro Ramos, de que el tema de la subasta sinceramente no es la forma adecuada de haberlo hecho, si bien había que revisar bien este tema, no fue lo correcto y menos a unos meses de las elecciones nacionales. Creemos que eso no es sano para nadie, no es sano para nuestra democracia y además que no fue una participación que podamos decir equitativa para todos los que iban a participar, en especial para estas emisoras rurales donde básicamente la gente que no tiene acceso al internet, su medio de comunicación y de informarse del mundo entero de las noticias es a través de la radio rural. Y así se han dado anuncios, se dan avisos,
la gente escucha las noticias y se mantiene al tanto. Entonces, mi preocupación, sinceramente, es por esas familias que veían en la radio y que ven todavía en la radio su contacto con el país, con la realidad nacional y con el mundo entero. Entonces, sí es preocupante que en un futuro puedan salir del aire emisoras como esta, aunque ahora la tecnología brinda otras posibilidades de que ustedes puedan tener los mismos programas a través de Internet. Todos sabemos que el Internet no llega a todos los rincones de este país, lamentablemente, y se quedaría muchas familias sin acceso a información que gracias a Dios han tenido a través de la radio. A través de la radio mucha gente es increíble, ha aprendido hasta a leer, a escribir, ha aprendido cosas de cultura, de música, porque se han transmitido a través de la radio. El tema también de salud, de causas naturales, desastres naturales, que se han dado es a través de la radio que se han podido comunicar con el resto del país. Y desde nuestra campaña, tanto nuestro candidato Álvaro Ramos como mi persona, vamos a ponerle atención a este tema. Ya por lo menos la Sala Cuarta paró este proceso de subasta y eso nos da una esperanza, don Dago, para poder revisar mejor cómo se va a hacer, porque sí hay que revisar el proceso, pero hay que hacerlo bien. Sí, es lamentable que don Rodrigo Chávez, como dicen, haya hecho esta apresurada cosa, ¿verdad? Que creemos que lesiona lo que usted menciona, precisamente esas personas que a veces necesitan escuchar radio, esos señores mayores que nos escuchan en muchos lugares. Recuerdo mi papá siempre tenía el radiocito por ahí y muchos al día de hoy. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Tenemos claro ya la posición de don Álvaro Ramos y la suya referente a las frecuencias radiales y de televisión. Y vamos a entrarle entonces de lleno a los temas que nos traen esta mañana también acá. Agradecerte que nos dé la oportunidad de ver si don Álvaro puede estar por acá en el noticiero también. Y bueno, estamos en Tertulia Política, estamos en Radio San Carlos y agradecemos a Diana su presencia esta mañana acá y a Xochi que está acompañándola y que nos está por ahí grabando también. Vamos a salir por todo lado, ¿verdad? El saludo especial para toda nuestra audiencia y gracias a Mauricio en el Control Master y desde luego a toda y cada una de nuestra audiencia. Vamos a entrarle al tema de Chorreras, que está reciente, un desalojo muy fuerte, algunas familias lastimadas, posiblemente algunos ya se habían retirado del lugar. Se ha hablado de que ahí no habían prácticamente costarricenses, se justificó ese desalojo, según lo que he escuchado en Corrillos, porque los coligalleros estaban prácticamente haciendo como un paso ahí importante, habitando por ahí cerca y todo. Entonces, ese desalojo, Diana, ¿cómo usted lo analiza? ¿Estuvo bien o por lo menos si usted le pregunta a Goberto dice, bueno, ese desalojo debe haber dado por lo menos unos 6 meses de tiempo para que la gente pudiera hacer más pausadamente eso, aunque tenemos una amenaza ya de la frontera, pero ya la hemos tenido durante años y 6 meses más no hubiera sido la diferencia para poder que algunas personas hubieran hasta despegado las casitas de madera y se hubieran llevado eso. Sí, don Dago, esta situación es compleja porque lo primero que tenemos que tener claro es que estas familias se encuentran en una zona inalienable, ¿verdad? Que así lo establecen las leyes de nuestro país y desde un inicio fue pues falta de supervisión y control de las autoridades que fueron permitiendo que las familias se fueran instalando acá, incluso que armaran un pueblo. Hace 50 años. Ahí había escuela, iglesia, ¿verdad? Ya había un pueblo establecido. Y cuando se da esta situación de que el mismo Estado permite que las familias se instalen, que la comunidad continúe creciendo, pues es complicado luego decirles tienen que salir. Otra situación que yo he analizado es que existe una orden judicial. No se trata simplemente de que alguien llegó a desalojarlo, sino que ya hay una orden judicial que debe acatarse. En lo que sí coincido con ustedes en el tiempo que se le da a las familias para poder retirarse del lugar. Cada clavo, cada tabla, cada lámina de zinc que se colocó ahí tiene un precio y un valor importante para estas familias, que en su mayoría son de escasos recursos y que tienen derecho al menos a llevarse sus cositas. Y me parece que el tiempo fue muy corto
Lamentablemente, acá se habla de que, bueno, que es que hay más familias extranjeras que nacionales, pero aquí estamos hablando de seres humanos, de personas que independientemente de su nacionalidad, tienen una vida en esos lugares ya hecha. El tema migratorio es complicado y eso también tenemos que entenderlo. Se les ofreció ayuda, tengo entendido, a través de Limas, y cerca de 20, 23 familias fueron las únicas que calificaron para poder recibir algún tipo de atención de Limas. Las otras no, porque el estado migratorio es irregular y no se les puede ayudar según nuestras leyes. Entonces, eso también pues genera un impacto social en la zona. Entonces, y si a eso le agregamos de que se quemaron las estructuras, que se demolieron, sin permitirle a esta gente contar con más tiempo, porque sí se les avisó, pero el tiempo no fue suficiente, tienen que conseguir a alguien para desarmar las casitas, para transportarlas, para llevarlas a otro lugar. Entonces sí es pues una situación lamentable. A veces pues uno se queda pensando cómo se pudo haber hecho mejor, ¿verdad? Y también sí se les comunicó a las familias, algunas salieron de forma voluntaria, porque ya es algo que lleva años, como usted bien lo indica, puede ser que tenga más de 50 años, algunos Según lo que de estar entendí en fue esa en zona. 1978. Estaríamos hablando de 22 más 25, 47 años, Sí, es bastante tiempo. con una Y escuela ya establecida sí, es también. que eso es lo que uno se pone a pensar. ¿Y quién dio permiso para hacer una escuela? ¿Verdad? Porque es Esto que se, también damos la posibilidad de que esta comunidad creciera y luego pues ya lo sacamos. yo Entonces como son cosas ciudadano que no se han hecho bien. costarricense, yo como ciudadano costarricense hice un análisis, digo yo, esto es la ley contra la ley, Exacto. porque la ley permitió y ahora Y ahora la la ley ley les no dice que se quiere. tienen que Entonces, retirar. ¿qué es esto tan extraño? La ley contra la ley, ¿verdad? Esas son cosas muy, muy Ujú. extrañas. No, Pero bueno, y me solidarizo con todas las familias eso es muy que importante. fueron desalojadas y ojalá podamos encontrar alguna posibilidad, alguna solución para que puedan rehacer sus vidas en otro lugar donde se les permita. Y aquí entramos con programas y proyectos de vivienda que podrían hacerse cerca de nuestras fronteras y, y que, bueno, la ley en este momento no establece cómo poder hacer un proyecto de esta forma, porque volvemos a lo mismo, el tiempo. Si esto se hubiera hecho de forma planificada, primero se hace el proyecto de vivienda cercano a esas comunidades, con el IMBO, con el BAMBI, con las diferentes instituciones, y luego generamos el desalojo, pero trasladamos a las familias de forma ordenada a otro lugar, y eso no se hizo. Es lamentable, muy, muy lamentable. Y una de las cosas que estuve conversando con algún candidato a diputado o diputada era precisamente de que las instituciones que participaron en el desalojo debían de tener un apoyo, por ejemplo, emocional, psicológico, digamos, para esas personas. Y ahora cuando hablábamos extra micrófono del desarrollo social, creo que en desarrollo social de la municipalidad tienen psicólogos, si Sí, no me correcto. equivoco. Y a mí me parece que sería importante que la municipalidad aborde algunas de esas familias que emocionalmente fueron afectadas con los niños y niñas y adolescentes que quizás fue muy impactante para ellos ver ese escenario y hay una herida emocional que los puede marcar por el resto de su vida y pues podemos tener de esas 300 y algo de personas, podemos tener antisociales que por venganza o algo vengan a hacer daño, a meterse en drogas y otras cosas como sentirse como fracasados en la vida. Entonces creo que es muy importante, no solamente la municipalidad, como gobiernos locales, sino también otras instituciones del Estado que puedan aportar psicólogos, trabajadores sociales para darle una compensación por lo menos emocional y de atención a estas familias. No sé cuántas instituciones participaron en el desalojo, lo desconozco, pero sí formé en algún momento parte de una comisión de desalojos, esas comisiones que uno no quiere formar parte, ¿verdad? Porque es algo que uno sabe que afecta a algunas familias. Pero en San José me tocó formar parte de la Comisión Nacional de Desalojos cuando estuve en el Instituto Costarricense de Turismo como gerente, perdón, en el Instituto de Desarrollo Rural, que también trabajé en el ICT, pero esto fue en el INDER y en esta comisión para poder hacer un desalojo de algunas tierras,
teníamos que hacer una coordinación con las diferentes instituciones. Primero hacer un diagnóstico para ver cuántos niños se encontraban en la zona, porque entonces ingresa el PANI. Un diagnóstico para ver cuántos adultos mayores estaban, entra también el CONAPAN. Si habían personas con discapacidad también, entonces ingresaba el CONAPDIS. Y así todas las instituciones tenían que formar parte de acuerdo a la realidad. Y recuerdo que hasta un diagnóstico de mascotas, porque también se hacía... A la ley animal. Exacto, entonces era un desalojo muy coordinado donde precisamente pasaba lo que usted me estaba indicando. Se le daba una atención a los niños, a los adultos mayores, a dónde se iban a trasladar, pero también se tenía la posibilidad de que Lima les diera un alquiler por un tiempo determinado mientras se encontraban una solución de vivienda. E incluso otros que ya iban más avanzados y que calificaban, se les tramitaba un bono de vivienda. Entonces, un desalojo realizado de esta forma ordenada garantiza un menor impacto en las familias y desconozco realmente cuántas instituciones participaron en este desalojo. Yo esperaría que lo hayan hecho de forma correcta y como corresponde para que el impacto pues no sea tan dramático como uno lo ve en las escenas, ¿verdad? Que han pasado los medios de comunicación. Bueno, esperemos que los daños colaterales no tengan mucho alcance y sean mínimos para estas familias. Continuamos en Tertulia Política, estamos en Radio San Carlos, estamos conversando con Diana Murillo, quien es candidata a en este caso, la Asamblea Legislativa, ya no a la municipalidad, ¿verdad?, sino a la Asamblea Legislativa. Recordemos que Diana en este momento es vicealcaldesa también, ¿verdad? La segunda vicealcaldesa, que no está ejerciendo, ¿verdad?, esta Correcto. labor, pero está nombrada como segunda vicealcaldesa de San Carlos, una líder en la parte política para el Partido de Liberación Nacional y que sustenta el primer lugar por la provincia de Alajuela. Diana, temas importantes que no podemos obviar. Carretera San Carlos, donde ya hay un avance importante, se arrancó con la Punta Sur, estamos con la situación del tramo central y algunos detalles de esta carretera que son importantes como los puentes, esos puentes elevadizos y todo lo que hay. Diana Murillo tiene ya papeles o ya tiene información para aprovechar que cuando usted esté en la Asamblea Legislativa, pues darle seguimiento, que por lo menos vemos que don Joaquín Hernández del Partido de Liberación Nacional lo está haciendo muy bien y que nos mantiene informados. Precisamente el sábado anterior estuvimos conversando con él en el programa Enfoque Comunal sobre ese tema y nos dio buenas noticias y esperemos que sigan estas buenas noticias. Sí, don Dago, tal vez para refrescar un poco, yo tuve un paso rápido por la Asociación Pro Carretera a San Carlos en el puesto de fiscal y fiscal suplente y en el poco tiempo, porque falleció uno de los integrantes, entonces asumí yo en una de las asambleas. Fue un tiempo muy corto, pero me dio la oportunidad de conocer más a fondo el proyecto y todo el trabajo que de forma desinteresada y ad honorem han hecho los diferentes miembros que han pasado por esta asociación Pro Carretera. Es lamentable que prácticamente 50 años después todos los candidatos a diputados tengamos que llevarnos esa tarea para la Asamblea Legislativa y que esto no aterrice y que todavía hoy no tengamos la carretera que toda la zona norte merece, porque esto no es un proyecto solamente que va a beneficiar al cantón de San Carlos, sino a la zona norte. Y yo ni puedo ni imaginarme los diseños de esa carretera que se hicieron hace muchísimo tiempo. Yo sé que se les han hecho ahí algunos ajustes, pero sin duda alguna es algo que no corresponde a la realidad actual, a la cantidad de camiones que transitan hoy por nuestras calles, la cantidad de vehículos. Estoy completamente segura que eso no va a dar abasto una nueva carretera y menos con la planificación que hemos hecho tan deficiente durante tantos años, que vemos carreteras donde hay un montón de embudos cuando llegan a los puentes. Entonces muchos puentes de este país son una sola vía, entonces se convierten en embudos y en trampas incluso mortales en nuestras carreteras, pero ni modo, don Dago, hay que seguir con el proyecto y tenemos que concretarlo. Eso no va a suceder en lo que falta de esta administración, donde se ha vendido mucho humo, ¿verdad? Porque desde el primer día este gobierno señaló que iba a entregar la carretera y no se ha hecho.
Y si hoy se ha avanzado Don Dago, es por don Joaquín Hernández, por su liderazgo, por estar detrás consiguiendo los recursos, por estar pendiente de las expropiaciones que hacían falta, y esto caminó un poquito, aunque no se lo quieran reconocer, aunque no lo inviten a las inauguraciones y a las salidas, pero todos los costarricenses y en especial quienes vivimos en la zona norte, le reconocemos esta labor. Yo tengo pendiente una reunión con don Joaquín para que él me pase toda la información, todo el detalle, todo el trabajo que queda pendiente para, por supuesto, yo continuarlo desde la Asamblea Legislativa. Bueno, muy importante que tengamos a Diana identificado también para que le dé seguimiento a este proyecto tan importante de lo que es la carretera a San Carlos. Y muy bien lo decía usted, lo hablamos con don Joaquín el sábado pasado, repito, sobre los puentes de una vía y me indicó que ya hay un pronunciamiento del CONAVI para que hay alrededor de 3.000 puentes a nivel nacional con esta situación para ver si se le inyectan recursos también a este tipo de proyectos para, porque, por ejemplo, lo hablamos en San Carlos, o sea, tenemos una carretera nueva a futuro y llegamos a Florencia, llegamos a Quebrada Azul, y entonces la carretera nueva se convierte en una presa a partir a partir de que termina la carretera. Y eso nueva. nos pasa en todas las carreteras, vea la 32 y vea la 27, o sea, tenemos un montón de embudos de camino que uno no se explica porque uno no es ingeniero, pero o sea, es una barbaridad. Si con solamente que tuviéramos puentes de 2 vías, yo creo que serían más ágiles las carreteras de este país. Tendríamos menos presas, por lo menos menos Por lo presas. menos presas, porque lo ideal serían trenes, pero... Ahora aprovecho Otro hablando de proyecto. presas, acabo de identificar alrededor de las 7:30 de la mañana hoy, hubo un accidente acá frente a Lina, digamos, y entonces se colapsó la vía. Y llegaron a la oficina porque tenían que entregarnos unas cosas ahí, un proveedor, y resulta que le pregunto, ¿y por dónde cómo hizo usted cómo va a hacer usted para llegar a la feria? Porque tenía que ir a descargar a la feria del agricultor. Dice, facilísimo, dice, nos fuimos por una carretera que hay ahora por la Casilda Matamoros. Y dice, está feíta, porque no está pavimentada. Pero pasaron. Entonces los agricultores tienen sus toques. Y digo yo, ve qué interesante. Entonces significa, Diana, que eso es un proyecto que hay que fortalecerlo. Las rutas alternas. Esa ruta alterna acá detrás aquí de la UTN, bueno, en Ciudad Quesada, Barrio Lourdes, y en Barrio Lourdes detrás prácticamente en el sector oeste donde está esa pequeña carretera, y me dice, pues, salí a los tribunales de justicia, a Copelesca, me dice. Correcto. Bueno, entonces qué interesante. Pero esto se da también cuando hay un accidente, o sea, no hay rutas a veces alternas en el cantón donde la gente pueda, y entonces tenemos atrasos. Inclusive yo digo, señor, que no pase un incendio, que no pase una persona muy grave, porque cómo pasan las ambulancias, por dónde van a pasar. Las 2 vías estaban, Diana, esta mañana aquí en Barrio Lourdes, y las 2 vías no había, o sea, las dos estaban colapsadas, o sea, la izquierda y la derecha. Nadie podía decir, bueno, aquí le voy a dar paso a una ambulancia. No había espacio. No había espacio. No, y de hecho yo lo vi porque vine a dejar a mis hijos a la escuela que queda por acá cerca y estaba colapsado. Estaban los camiones ahí atravesados y digo yo, ¿cómo es posible que solo por los camiones estemos ya colapsados toda la entrada al cantón? Sí sé que la Municipalidad de San Carlos ya terminó un diagnóstico precisamente que se estaba haciendo para ver posibilidad de plan regulador. De rutas. No es el plan regulador en sí, pero sí en el tema de rutas alternas para ver una posibilidad a futuro de dónde podemos ir planificando ese tipo de cosas. Ahora después sería conseguir la plata, ¿verdad? Para hacer esas rutas, pero por lo menos ya se están dando sus primeros pasos porque este cantón crece de forma acelerada y tenemos que ir pensando de aquí a 20 años, a 30 años, ya eso de pensar a 5 años, a corto plazo, no nos funciona. No está funcionando, Diana, y una de las cosas que yo creo que aquí tenemos que ir pensando es, igual que en la capital, que por ejemplo, yo digo, ¿cómo es posible? Aquí en la McDonald's podemos hacer un proyecto de puentes elevados, aquí en la McDonald's. O sea, para que la gente que viene del sector de la Marina, Guasarcas, pasen por encima de la McDonald's y sigan por la pista o para donde vayan. O si vamos de aquí, que podamos pasar por debajo ya con vías y no haya empresas. O sea, buscar alternativas, aunque duremos 5 o 10 años haciendo esos puentes elevadizos, pero que se puedan ir haciendo, los proyectos. La misma situación que se había hecho un paso peatonal allá al frente del hospital aéreo, que no se ha hecho,
que el regidor don Gilbert Cideño estuvo detrás de eso y no se ha podido hacer, porque han habido muertos también ahí en este paso del hospital. En fin, hay tanta problemática que hay que resolver, que me decías antes, extra micrófono, creo que tenés tantos apuntes de la gente que ya le está diciendo, ¿verdad?, qué es lo que necesitan. Pero ahora hablemos un tema y eso, que es... Y eso es lo bonito, don Dago, perdón que lo interrumpa. Sí. Hemos estado recorriendo todo el cantón, todavía nos faltan algunos distritos, pero en cada uno de ellos son conversatorios. Ya no estamos haciendo esas reuniones masivas que la gente llega y ya sabemos pues que se van a acercar a las urnas el 1 de febrero, sino que son conversatorios para ver sus necesidades. O sea, qué es lo que realmente se requiere en cada distrito. Algunas de esas necesidades tienen que ser solucionadas por el gobierno local o por otras instituciones según la competencia. Pero ¿cuál es el papel del diputado en este momento? Ya no es el de hace mucho tiempo que habían partidas específicas y el diputado llegaba y repartía en las comunidades para hacer el salón comunal, para hacer una cancha, para pegar sí, un chequecito, y era muy fácil ese tipo de ayuda. Hoy no. Los diputados ya no manejan partidas específicas, son diputados que ven más la realidad nacional, la parte de legislar, pero sí tiene un papel muy importante, por lo menos así lo veo yo, con esa relación directa con las comunidades, de cómo les podemos ayudar gestionando y coordinando con esas instituciones con las cuales ellos tienen algún proyecto pendiente. Un ejemplo, alguna asociación de desarrollo, con el INDER, algún acueducto, con el AIA o incluso rutas nacionales que tenemos bastantes en este cantón y que no podemos intervenirlas. Son rutas nacionales que deben ser intervenidas por el gobierno central a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces, ese tipo de coordinación y de presión, diría yo, sí la puede realizar un diputado de la República. Entonces, me ha gustado muchísimo participar con las comunidades y estar ahí de primera mano. Y un reclamo que me han hecho, ¿verdad, Diana? No se olvide las comunidades. Visítenos, porque algunos diputados en campaña se presentan y luego no regresan, y no quiero ser recordada de esa forma. O sea, quiero realmente que me recuerden porque estuve presente con las comunidades. Entonces, esa parte sí me ha gustado mucho y la vamos a seguir replicando en el resto del cantón. Excelente, eso es lo que ocupamos, diputados del pueblo y para el pueblo. Una vez mi hija mayor me decía, papi, ¿por qué el diputado no puede empezar a ser antes de ser diputado? Y me decía, y yo me quedé analizando, ¿y por qué mi hija me dice esto? ¿Cómo va a ser sin ser diputado? Y tenía su lógica, o sea, como un dirigente comunal, como una persona que hace y que puede ya ir haciendo contactos, ¿verdad? Perfectamente para ir resolviendo desde antes de entrar a la asamblea. Y de hecho ya me los han pedido. Algún tipo de asesoría, diría yo, como trabajé en el INDER, bueno, ¿cómo hago para resolver esto? Claro. ¿Cómo hago para presentar un proyecto? Incluso las asadas, con problemas que tienen con las nacientes, que están en propiedad privada y cómo se hace la captación o cómo se denuncia alguna naciente. Ese tipo de cosas se pueden ir haciendo sin ser diputado. Pues obviamente la posición de una diputación pues genera más formalidad a la hora de gestionar este tipo de cosas, pero sí se puede ir haciendo desde ahora. Entrémosle al tema que ha sido muy candente, que lo hemos hablado en alguna ocasión con ustedes. Yo sé que usted es una persona que también le gusta defender el medio ambiente. En la primera entrevista que yo tuve con usted en septiembre, hace más de 2 meses, usted me dijo que iba a ir a defender el agua y eso me pareció vital, porque hace muchísimos años nos decían cuando estábamos niños que era una fuente inagotable de agua en este país. En la escuela nos decían eso. ¿Verdad que sí? Ahora es todo lo contrario. Es una fuente agotable y Diana dijo, voy a ir a defender. Pero bueno, Diana es una defensora del ambiente también junto con su familia, su padre, la parte paternal de Diana y de su hermano Douglas y muchos de la familia que han hecho un trabajo excelente en esto. Y por lo tanto aquí al lado de la ciudad está ese Juan Castro Blanco que fue defensa de la familia Murillo en su momento, de don Carlos Eduardo Murillo. Le puse Eduardo, ¿está bien? Sí, no es Eduardo, Carlos Manuel. Carlos Manuel. No le conocían. Me confundió con Chona. Sí, no le conocían el segundo nombre, sí. Pero sí, Carlos Murillo. Es un defensor también y bueno, y sus hijos lo han sido. Entonces queremos hablar un poco y llevar al agua también, porque es un tema que usted lleva para defender en la Diputación, en la Asamblea Legislativa. Entonces quiero hablar de Cruzitas, del bendito expediente 24.717 que todavía ayer me pasaron. No sé si ya está en corriente legislativa, ya vi firmas, ya vi como que está en trámite, no sé qué es lo que va a pasar con esto y cuál es su posición y cómo vamos a hacer para darle lo que usted dijo hace muchos años, porque recuerdo que Diana dijo,
cuando, no sé si estabas estudiando fuera del país, recuerdo que Diana en algún momento, no sé si me dijo ya teléfono o algo, que le gustaría ver un sector allá de Chamorro para adentro con cosas turísticas, algo bonito donde la gente pueda llegar y ver cosas hermosas allá en ese lugar, no una destrucción que tenemos actualmente. Sí, bueno, el tema de Cruzitas es un tema controversial, sin duda alguna, ya nos sobrepasó. No es un problema solamente de nuestro cantón, de San Carlos, y menos solamente de Cutris, es un problema nacional. Y como tal, debe resolverse. No es una situación que podamos resolver aquí en casa, sino que ya necesita una intervención más fuerte del Ministerio de Seguridad Pública, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Migración y de la propia Presidencia de la República. Cuando esta administración llegó y se embarrioló las botas en Cruzitas, yo realmente pensé que se iba a hacer algo, porque llevábamos ya muchos años con abandono en estas comunidades, pero lamentablemente fue más de lo mismo, no se ha hecho nada. Imagínense que estamos a pocos meses de terminar esta administración y solamente se dice que no se hace nada porque no los dejan. Y lo que tenemos es un proyecto en la Asamblea Legislativa que podrá tener alguna buena intención de solucionar el problema, pero que no lo llega a solucionar como realmente esperan las comunidades. Creo que el mensaje que se ha vendido es que si se da un permiso de explotación minera a cielo abierto, la municipalidad va a recibir 3.000 millones de colones. Las asociaciones de desarrollo van a recibir otro tanto. Y una parte importante se va a destinar a las rutas nacionales que tenemos ahí, que están totalmente abandonadas. Entonces, con ese discurso y viendo la problemática migratoria que hay en este momento, que hay incluso delincuentes metidos en la zona, hay mafia, hay tráfico de armas, hay tráfico de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, nuestros ríos se están contaminando y se están llevando nuestro oro y no están dejando nada en este país más que desorden, más que contaminación. Cualquiera va a decir, sí, claro, lo que sea. Ese proyecto que pase ya porque vamos a recibir la plata ya. Eso no es así de fácil. Si ese proyecto pasara, lo primero es que no sé cuántos recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad se van a presentar. Y en la Asamblea mociones. Y en la Asamblea de Mociones, primero por tratarse la minería de extracción a cielo abierto, lo cual es prohibida en este país y que ya la Sala Constitucional lo ha manifestado. Entonces creo que es un proyecto que entra débil a la Asamblea, no han analizado esas otras cosas. Lo otro, Nago, y que sí es cierto, aunque mi formación y mis principios son siempre orientados al tema de la defensa del medio ambiente y del agua, también soy consciente de que ya pasaron más de 20 años desde que iniciamos esa lucha en la zona, cuando no teníamos este desastre. Y entonces también soy consciente que tenemos que solucionar ese problema ya, no mañana. Y necesitamos esa intervención fuerte del Estado. E incluso cuando don Álvaro Ramos habla de posibilidades de minería artesanal, como se da en Avangares, de posibilidad de cooperativas en la zona, para que los recursos se queden aquí, nosotros tenemos la mente abierta para ese tipo de cosas. ¿Por qué? No se trata de que el oro se quede ahí enterrado para siempre, no es que uno plantee eso, pero que si se va a extraer se haga de la forma correcta, con una tecnología que espero exista en este momento mejor que hace muchísimo tiempo, y que las comunidades se beneficien y los gobiernos locales de acá, no solamente el de la Municipalidad de San Carlos y las asociaciones de desarrollo. Pero también si a eso le agregamos una idea innovadora y loca, diría yo, porque cuando alguien visionario da una idea que uno no entiende, le dice que está loco. Y a mi papá le pasó cuando llegó a la zona y dijo que aquí estaban cortando muchos árboles y que estaban deforestando, le dijeron, usted está loco, si aquí hay muchísimos árboles, aquí hay muchísimo bosque, y salían los camiones todos los días con madera y le decían, pero esto no se va a terminar tampoco, hay muchos árboles. Y cuando decía que había que defender el agua, imagínense en San Carlos, que llovía más que ahora, le decían, usted también está loco, si aquí hay agua de sobra. Y cuando estábamos defendiendo la montaña sagrada, el hoy Parque Juan Castro Blanco, también le decían, usted está loco, si agua hay suficiente. Pero bueno, en este caso,
algo triste sucede porque los que defendemos el ambiente fuimos buenos y admirados por defender la montaña sagrada. Y hoy, gracias a eso, tenemos agua. Pero no es lo mismo cuando defendimos también el agua en la zona fronteriza. ¿Por qué? Porque el resultado no fue el mismo. Acá tenemos un resultado positivo. Se convirtió la montaña sagrada en un parque nacional del cual hoy todos disfrutamos y que Copelesca ha hecho una excelente labor al adquirir tierras y protegerlas. Pero lo mismo no sucedió en la zona fronteriza en Cruzitas y en estas comunidades, sino que por el contrario, el gobierno central, una vez que se va la empresa, y esto no es una decisión de los ambientalistas, es que hubo una sentencia clara de la sala constitucional de que eso no podía hacer, o sea, se había hecho mal. Y entonces vemos como una vez que se va la empresa Industrias Infinito, el mismo gobierno abandona la zona, el gobierno local abandona la zona, todas las instituciones se van, cuando era el momento en que estas comunidades necesitaban más ayuda, más apoyo para poder fomentar empresitas pequeñas, para poder llevar a cabo un proyecto importantísimo que teníamos ahí desde el INDER, que era una fábrica de queso palmito, porque ya hay una denominación de origen en Copevega de que ahí originó el queso palmito, y tenemos todo un proyecto enorme y gigante que necesitábamos agua para poder desarrollarlo y las asadas locales pues no tenían esa capacidad. Hay que pensar en un proyecto más grande para llevar agua, para llevar incluso turismo. Algunos dicen es que están locos, ¿cómo turismo en esa zona? Bueno, en aquel momento, recorriendo el río Infiernillo, llegando a la desembocadura del San Juan, vimos muchas posibilidades, incluso llevamos un grupo de turistas ahí. Y es que esto no se hace de la noche a la mañana, es un trabajo constante de turismo rural. Entonces, hoy por hoy, pues hay que replantearse muchas cosas, ya no es el mismo escenario que teníamos hace 20 años, la zona está devastada, es una zona insegura donde no penetra nadie, donde hay delincuencia y muchos me comentan que incluso ya hay hasta gente ahí que está enterrada y que nadie reclama porque Totalmente. vienen de otros países y nadie los reclama y probablemente ahí están, ¿verdad? Enterrados y algún día, de seguro cuando se hagan excavaciones, van a encontrar sus restos. Entonces, hoy por hoy, el panorama es diferente y hay que replantearse. ¿Lo que propone don Álvaro Ramos? Bueno, aparte de todas estas posibles iniciativas que se podrían hacer a futuro, porque hoy la emergencia es otra. La emergencia es la contaminación de los ríos, del agua que está ahí, de las familias que hoy no tienen ninguna posibilidad laboral. Hoy esa es la problemática y es lo que hay que resolver ya. El gobierno tiene que ingresar ya a esa zona y recuperarla. Y lo otro es que los recursos que se han prometido con este proyecto y con otros ingresen, independientemente si se saca el oro o no. Los recursos tienen que ingresar al gobierno local, a las asociaciones de desarrollo, se tienen que intervenir las rutas nacionales y lograr nuevamente que esta zona se recupere y sea nuestra nuevamente, de los costarricenses. Entonces, el proyecto, si usted me pregunta hoy, yo no lo veo viable por esa situación. Sin embargo, no está en mis manos. Está en las manos hoy de los diputados en la Asamblea Legislativa y si ahí permaneciera, pues me tocará a mí hacer esa revisión. Pero si pudiéramos lograr captar recursos, como lo ha indicado don Álvaro Ramos, que es hacer un diagnóstico del oro que se encuentra en el subsuelo y cuantificarlo en dinero y obtener esas reservas a través de organismos internacionales, del mismo Banco Central, para dárselo a las instituciones sin sacar el oro, pues yo prefiero esa opción. Porque no tendría el impacto que hoy vemos en pequeñito, lo vamos a tener en grande, ¿verdad? Si extraemos el oro a cielo abierto y eso es lo que la gente no entiende. La propuesta es muy innovadora, muy nueva, muy moderna y podría compararla hoy en día con los certificados que se le dan a las personas que conservan los bosques, que se les paga para que conserven el bosque. Es lo mismo, si usted tiene una finca y tiene yacimientos de oro, hay que cuantificar cuánto oro hay ahí y pagarle por el oro que usted tiene ahí, en su finca o en una propiedad, porque es nuestra forma de proteger lo que todavía queda, porque todavía queda ahí zonas bonitas, bosque, y habría que hacer una labor muy importante para recuperar el agua, porque sí está muy contaminada y nos vamos a tardar muchos años en recuperar esas fuentes, ¿verdad? Que se van a necesitar.
Diana, ¿esto tendrá algún costo político para don Álvaro, esta posición, digamos? Claro Porque que sí. vemos a don Juan Diego González, el alcalde actual, que dimitió y dice, no, si Álvaro no apoya esto, entonces yo mejor me hago a un lado. Entonces, ¿esto tiene algún costo político, esa propuesta de don Álvaro, que es muy interesante, que quisiéramos hablar con él personalmente de ese tema también? Claro, el costo siempre va a existir. De hecho, ya existe un costo de don Álvaro por querer cambiar este partido, por querer renovarlo, por tener caras nuevas. Yo no estaría aquí si don Álvaro no fuera candidato, porque me dio la oportunidad de participar en un entorno que quizá hubiera sido más difícil hacerlo con las figuras tradicionales. Hay que tener claro que no se les está pidiendo que se vayan de un partido al cual le han entregado su vida, pero sí que dejen participar a nuevas caras, a personas jóvenes o otras no tan jóvenes como yo, que tal vez no hemos incursionado en estos puestos de elección popular. Mi primera participación fue en la campaña municipal anterior, en la cual soy la segunda vicealcaldesa, que es un puesto de suplencia, ¿verdad? Yo no ejerzo como tal, aunque a Juan Diego sí se lo mencioné, de que yo no quería ser decorativa, sino que me diera esa oportunidad de poder aportar algo para el tema de atracción de inversión, para el tema de desarrollo económico local, y así lo hice. Ahora estoy ya dedicada 100% a la campaña, pero posiciones como la de Juan Diego vamos a encontrar. Igual el señor alcalde no ha estado de cerca en nuestra campaña desde el inicio, y eso lo hemos visto y lo tenemos claro. Si usted me pregunta a mí, tampoco lo va a estar, y probablemente abandone el partido, eso ya lo tenemos muy claro. Y seguimos adelante. ¿Por qué? ¿Hay cálculo político en Porque se esta puede, decisión de Juan mira, Diego? se ¿Qué cree puede, usted? yo creo que está calculando muy mal. Está calculando muy mal porque él está ahí por una estructura responsable, por líderes que creyeron en él y que incluso un partido que lo apoyó, lo respaldó y destinó recursos económicos para que hoy esté ahí como alcalde. Entonces no se vale que 2 años después simplemente le quite el apoyo al candidato, porque perfectamente uno puede tener, don Dago, diferencias con el candidato, no tienen que estar de acuerdo con todo y así lo ha manifestado don Álvaro, pero para eso es el diálogo. Yo puedo decirle a don Álvaro, mira, yo lo estoy apoyando, pero en ese tema en particular no me parece este punto. Por Sí. favor, discutámoslo, lleguemos a un acuerdo, porque al final de cuentas perseguimos lo mismo, que se solucione un problema. Aquí la diferencia es en el cómo, pero todos coincidimos en que tiene que solucionarse. Entonces, era una cuestión de hablar, así que cuando él manifiesta que le retira el apoyo por esta noticia, a mí me parece que más que todo fue una oportunidad para decirlo, pero ya él no venía participando con nosotros en la campaña. Entonces estamos preparados y estamos recorriendo el cantón sin él, sin una persona, pero todo el equipo nos mantenimos unidos, todos estamos trabajando para hacer a don Álvaro Ramos presidente de este país, porque hay una realidad. Es diferente cuando usted es diputado de gobierno que cuando usted es diputado de oposición. Y nosotros queremos ser diputados de gobierno. Las puertas van a estar abiertas, voy a poder incidir más, traer más proyectos para la zona. Si uno es diputado de oposición, no es que no pueda hacer nada, pero sí hay que ir a golpear la puerta y hay que ir a posicionarse más con más dificultad. Entonces, en eso estamos trabajando y como un equipo unido que usted lo va a ver con los síndicos y los regidores, quizá una o dos personas probablemente se aparten de la campaña con él, pero eso no nos va a hacer la diferencia porque estamos más fuertes que nunca. Creo que dentro de esa reestructuración, no solamente don Álvaro en Liberación Nacional, sino otros partidos políticos, porque cuando hablamos del famoso código electoral, ¿verdad? Que se habla de que hay artículos definidos. Esto lo vemos como un juego, no sé, que es irrespetuoso para los partidos políticos. Lo vemos no vamos a mencionar partidos, hablemos de todos los De partidos que todos en tenemos general. este problema, que tienen este problema. ¿Qué hacer, Diana, al respecto? O sea, no hay una censura, no hay una multa, no hay algo que pueda decirle, es que usted, o sea, ¿cómo hacer? ¿Para qué entonces este código electoral? O sea, ¿qué Sí, hacer? esa es una debilidad que tenemos, sin duda alguna, porque hay personas para todo y también hay algunos que se quieren aprovechar de las estructuras de los partidos para llegar a ostentar una posición de elección popular y luego abandonan esa estructura. Y no se vale, don Dago.
Eso es vacilar a la gente, vacilar a los dirigentes, a las comunidades que creyeron en ellos. Y como usted lo indica, esto no se trata de colores políticos, no se trata del Partido de Liberación Nacional solamente, es de todos los partidos políticos. Si usted que nos está escuchando está apoyando a un candidato de un partido X, usted espera que ese candidato responda a los ideales de su partido, al plan de gobierno de su partido, y no que un tiempo después renuncie. Y las cartas ideológicas que se han dado, por ejemplo. Pasaría, ¿Qué pasó ahí? si reformamos el código electoral y si, por ejemplo, decimos, bueno, si usted llegó como diputado a la Asamblea Legislativa por un partido y luego ya no comparte los principios o ya se decepcionó o ya no cree en ese partido, pues renuncie, pero también deje el espacio libre para que lo ocupe otra persona. Entonces renuncie, pero deje el puesto. Lo mismo con los regidores, con los síndicos. O sea, a mí me parece eso una falta de seriedad total. O los alcaldes. ¿Cómo es posible que una estructura lleve a una persona a una alcaldía, como pasó con el alcalde de Río Cuarto, y de repente, porque no consigue lo que quería, simplemente se va? Cuando recibió todo el apoyo para llegar a la alcaldía, cuando recibió todo el apoyo para ocupar diferentes puestos antes que ese dentro de la juventud. Yo creo que eso no se ve bien, ni dentro del partido, ni fuera del partido. Entonces cada uno pues cargará con eso. Yo creo que son malos cálculos políticos, pero ¿verdad? Como dicen, cada cabeza es un mundo y son valoraciones que ellos tendrán que hacer después. Pero sí coincido con usted en que me parece que no es lo correcto, que se ve mal y que no responde a toda la dirigencia que llevó a esa persona a ocupar un puesto de elección popular. Muy bien, creo que este juego político hay que cambiarlo y el Código Electoral, creo que el Tribunal Supremo de Elecciones va a tener que hacer un aporte importante para que ese código se pueda establecer con aspectos importantes. Por ejemplo, a nivel de tribunales, digamos, Tribunal de Justicia, puede decir, usted no puede participar más en política durante tanto tiempo por esto que hizo, ¿verdad? Por esta torta. Pero a nivel de partido político eso ya es difícil poder plantearlo. Entonces, bueno, sí hay que hacer una reforma importante a ese código electoral para que estos juegos políticos no acaben con la democracia costarricense, porque estamos jugando con la democracia costarricense y con los sentimientos de personas humanas que también presiden partidos políticos, son seres humanos que también de alguna manera emocionalmente se afectan y la amistad se afecta, un montón de aspectos importantes. Diana, vamos a aprovechar estos últimos minutos para hablar de qué va a ir a hacer usted a la Asamblea Legislativa. Tantas cosas. El agua, el agua, el agua. Lo primero es que tenemos que establecer prioridades, porque hay muchas necesidades y si le apuntamos a todo no vamos a lograr aterrizar algunos proyectos concretos. Tal y como le dije hace 2 meses, mi posición no ha cambiado, mi prioridad va a ser el agua y cuando me refiero a eso es en todos los sentidos, darle más apoyo a las asadas. Las asadas son organizaciones valiosísimas en nuestras comunidades. Hay gente que trabaja con las uñas. Muchas de ellas no pueden devengar una dieta porque apenas les alcanza para arreglar un tubo cuando se quiebra. No tienen ni recursos para contratar un fontanero. Otras asadas sí son más fuertes y pueden tener personal a cargo, pero las más pequeñitas andan trabajando ahí con las uñas, vendiendo tamales, haciendo rifas y cosas de ese tipo para poder darle mantenimiento a la cañería de su comunidad. Y lo más lamentable es cuando las nacientes que abastecen estos acueductos rurales están en una propiedad privada, porque no todos los propietarios están dispuestos a permitir que la asada de su barrio ingrese a su propiedad a hacer la captación del recurso, que si bien es cierto es de interés de la comunidad, pues está afectando la propiedad privada de alguien. Y eso yo lo entiendo perfectamente. Y si a eso le sumamos que si usted tiene una naciente, es un problema. No es una bendición, es un problema. ¿Por qué? Porque creo que 200 metros a la redonda usted no puede construir y tiene que protegerlo. Entonces, vamos a ver, cuando una naciente debería ser como encontrar petróleo, es una calamidad, más bien lo esconden, ojalá que nadie se dé cuenta que tengo esta naciente porque si no, me perjudica. Eso hay que cambiarlo y en eso quiero enfocarme mucho y trabajar para que la asada pueda adquirir esa propiedad donde se encuentra la naciente, beneficiamos al propietario porque podemos comprarle ese pedacito que al fin de cuentas no lo va a poder utilizar y lo podemos proteger, incluso es tanto el área que se requiere de amortización para cuidar esa naciente que podemos incluso hacer parquecitos
parquecitos para la comunidad donde está la naciente, se protege, damos educación ambiental a la gente de la comunidad, tenemos un parquecito donde se está cuidando la naciente y el propietario también tiene un ingreso por vender esa propiedad que a fin de cuentas no la va a poder utilizar. Y así apoyamos a las asadas. Si no fuera por las asadas, estoy segura que la IA no podría llevar el agua a muchos rincones de este país. Y eso es algo en lo que quiero trabajar primero. El tema de educación me interesa muchísimo. La educación es la base de todo. Si no tenemos gente preparada, no podemos salir a buscar empresas que se instalen en la zona porque no tenemos el recurso humano. Estás hablando de empleo. Perdón. Y estoy hablando de la generación de empleo. Para mí eso es fundamental. Tenemos jóvenes que se nos están yendo a trabajar a la GAM, al Gran Área Metropolitana, porque aquí no hay trabajo y se encuentran un trabajito. Inclusive fuera del país. Sí, es un trabajito ahí apenas para pasarla. Y a mí me tocó, yo me fui a estudiar a San José y de repente uno encuentra posibilidades laborales mejores que acá. Y entonces terminan oyéndose sin querer, porque ningún sacaleño se quiere ir de San Carlos, ¿verdad? Nosotros somos muy orgullosos de nuestro pueblo y termina uno yéndose por un tiempo, por un trabajo. Crea desarraigo, porque deja uno la familia, los amigos, para irse para un lugar donde no hay calidad de vida. Como lo hay en las zonas rurales. Entonces, yo como mujer rural valoro muchísimo eso y estaré tratando de hacer todo lo posible para que se generen oportunidades de empleo en la zona. Y como le digo, lo digo en las comunidades, yo no ando prometiendo cosas, lo único que prometo es trabajo, que es lo que yo puedo dar. El trabajo, el compromiso, la dedicación, trabajar de la mano con las comunidades, eso sí lo puedo garantizar. No que les voy a ir a tapar un hueco y que les voy a hacer una acera y que les voy a construir un puente, porque eso no es realista. Esa no es la función de un diputado, sino la de coordinar con las instituciones que tienen esa responsabilidad de hacerlo. Entonces, ahí vamos, con agua que enmarcamos todo el tema ambiental, pero también con el tema de generación de empleo, trabajar de la mano con las pymes, porque no se trata solamente de traer inversión a la zona de afuera, no, es lo que ya tenemos, que genera muchísimo empleo. Para mí, una sodita, una tienda que tiene una persona empleada, eso es ganancia. Es una familia menos que va a ir a hacer fila a Limas. Es una familia menos que no va a tener hambre. Es una familia menos que vamos a encontrar en la calle pidiendo. Es una familia que va a tener un salario. Si la gente, en todo este recorrido donde hago, nadie me ha pedido algo que le regalen. Piden trabajo, un salario. Es que es trabajo lo que está pidiendo nuestra gente y es trabajo lo que necesitamos buscar. Pero ¿cómo lo buscamos? Creando esas condiciones. Y todo va de la mano, porque yo no le podría hablar de una sola cosa. Es que si no tenemos una buena educación, no podemos crear esas fuentes de empleo. Si no tenemos seguridad en este país, nadie se va a querer venir a instalar a la zona norte si sabe que aquí hay narco por todos lados, el tráfico de armas, si hay problemas migratorios. Tenemos también que resolver el problema social, no solamente ver la parte económica. Y otra que me interesa muchísimo es todo el tema de infraestructura escolar que va de la mano con educación. He sido testigo de ver escuelas que se están cayendo, colegios que se están cayendo y ver el presupuesto que tiene la Dirección de Infraestructura del MOP con dinero. ¿Cómo es posible que sobre la plata aquí, pero aquí no llega? Y que tengan que estar yendo a la municipalidad a rogar por una lámina de zinc, por pintura, por tubos, por una ventana, por cemento. O sea, no puede ser. Y nuestros estudiantes nuestros niños están en esa infraestructura deficiente que tampoco le permite al educador dar una educación de calidad, porque está pendiente de la gotera y no de que el chiquito aprenda, ¿verdad? No se concentra en su trabajo. Tengo la gotera, no tengo internet, aquí es un calor infernal en algunos lugares, bueno, y no tengo ni un ventilador. Ese tipo de cosas de infraestructura los agobia y al final de cuentas no se concentra en lo que realmente es importante, que es la educación de ese niño, de ese joven que está en la escuela y el colegio. Y además de eso, le sumamos el trabajo administrativo que los ponen a hacer, de informes y cosas administrativas que no les permiten dedicarse exactamente a la educación. Hay que mejorar eso. Entonces, soy testigo de eso, fui presidente de la Junta de Educación de la Juan Chávez durante muchos años. Usted lo tiene primera mano. En la Juan Chávez, por ejemplo, creo que cambiar todo el techo costaba más de 100 millones. Sí. Entonces son temas en los que los educadores no deberían estar enfocados.
deberían estar enfocados en la educación. Entonces, yo creo que ya el tiempo se me acabó. Diana, pero en un minuto, la gira del señor candidato a la presidencia y qué es lo que viene para Liberación en la zona. Sí, gracias. Bueno, don Álvaro ya realizó la gira acá a la zona norte, estuvo en Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, Zarcero. Ahora no es una gira, lo que viene a hacer, viene a participar de un debate presidencial responsablemente para exponer sus ideas y ahí lo vamos a acompañar. Sí va a tratar en el corto tiempo de visitar algunos medios de comunicación, incluso se va a reunir con Copelesca, que es una cooperativa pues líder acá en la zona, que logramos tener un tiempito y una sorpresa muy importante, estamos gestionando para que se quede ese día acá y se pueda reunir con la juventud, y no solo la juventud liberacionista, todos los jóvenes que quieran conocer a don Álvaro Ramos, ese día en la noche estaremos anunciando próximamente el lugar donde va a ser el encuentro, pueden llegar y conocerlo. Cuando yo les pido el apoyo, no solo se los estoy pidiendo para mí, se los pido también para don Álvaro, porque somos un equipo de trabajo, yo sola no lo voy a poder lograr. Necesitamos que nos apoyen en las 2 papeletas este 1 de febrero, en los colores blanco y verde. Vote por las personas, no por un partido político, ve a las personas, analice sus propuestas y vote por el que mejor quiera. Si nuestra propuesta lamentablemente no le funciona, vote por alguien más, no por la continuidad. Ese sería mi mensaje. Diana, bueno, agradecerte enormemente y esperamos que todo fluya de la mejor manera para usted y desde luego entonces pues aquí vamos a estar conversando antes de las elecciones de nuevo en Tertulia Política. Siempre es un gusto participar de este espacio, a veces para andar en carreras no se puede, pero lo voy a aprovechar siempre que así se pueda. Muchísimas gracias. Y recuerde, don Álvaro, que me lo tenga aquí en el noticiero. Hoy vamos a gestionar eso para que los puedan acompañar. Gracias. Vamos a ver si podemos tener a don Álvaro también en el noticiero La Voz del Pueblo, que estamos en alianza con Tertulia Política y Enfoque Comunal de Radio San Carlos y toda su programación. Agradecerle a Sochi, que está aquí presente, que no la vemos en cámara. Pero ella es la que hace todo el trabajo ahí, ella es la asistente, es la que está detrás de cámaras y nosotros igual le agradecemos a Mauricio en el Control Master. Gracias, don Mauricio, también por todo el apoyo. Que Dios los bendiga a todos.